Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube, Cosas de Bolsa. Estamos a viernes 27 de junio y hoy toca hablar sobre una pregunta que me ha hecho nuestro amigo Alex, que es, oye, ¿cómo nos afecta el euro dólar ahora que está disparado en nuestras inversiones, sobre todo en el extranjero? Lógicamente, bueno, pues vamos a hablar un poquito de ello. También vamos a ver Giren Digital, que es para nuestro amigo Miguel, Croda para nuestro amigo José, Iberdrola y Endesa, que ya sabéis que me gusta mucho traerlas juntas, y también IAG y Farmamar. Es muy importante lo que voy a comentar sobre Farmamar, porque hemos cobrado ya la prima de emisión. Algunos pensaban que era pues un dividendo. No es así, no tiene retención de IRPF y os voy a explicar cómo hay que declararlo, ¿eh? Es muy importante, ¿vale? Que no meter la pata. No hay retención en la prima de emisión. Por lo tanto, el banco no se ha quedado con nada de los impuestos, por lo tanto ellos no lo van a declarar y por lo tanto lo vas a tener que declarar tú en la declaración si vendes las acciones, ¿vale? Es muy importante. Antes de empezar con el vídeo, bueno, pues te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita y si le quieres agradecer con un like, estupendo. Si además quieres ser miembro del canal, pues fantástico. Tienes tres modalidades. Yo te recomiendo que empieces con la modalidad de bronce, ¿vale? No empecéis por la más alta porque luego os venís abajo porque veis que no tiene la utilidad suficiente. Empezar por bronce y luego, si queréis, pues ir avanzando. La inmensa mayoría de la gente con bronce tiene más que suficiente. ¿Dónde se hace? En cualquier parte. Si estás en un ordenador, pones el vídeo, bueno, reduces la pantalla y debajo del vídeo, debajo del título del vídeo, verás que hay un circulito azul que pone Cosas de Bolsa y al lado un botoncito que pone unirme. En el móvil te tienes que meter en mi canal, ¿vale? La bolita azul, pinchas ahí y dentro de las características del canal verás que pone unirme al canal. Pues pinchas ahí y te puedes también unir. Vamos a empezar ya con la pregunta de Alex, que decía, bueno, ¿y cómo nos afecta esto a las inversiones? Porque si yo he comprado en un momento determinado una acción americana, cuando estábamos en la paridad euro-dólar 1:1, ¿vale? Un euro equivale a un dólar, resulta que aunque yo no vaya ganando dinero, pues si ahora vendiese las acciones perdería un 17% aproximadamente, efectivamente. Y si yo voy ganando un 17% y vendiese ahora, posiblemente me llevaría 0 euros de beneficio. Efectivamente, eso es. Alex lo ha entendido a la perfección. Me explico, el euro dólar lo que nos está indicando, cuando vemos aquí el numerito 1,17, es a cuánto está un euro en dólares. Es así de sencillo, ¿vale? No confundáis el dólar euro, sino el euro dólar, ¿vale? Estamos en el gráfico euro dólar. Significa un euro equivale a tantos dólares. Por lo tanto, si yo estoy aquí abajo, en la parte baja, me van a dar por 3.000, vamos a suponer 3.000 euros, me van a dar el equivalente a 3.000 dólares, por ejemplo, ¿vale? Cuando estamos en la paridad. O incluso menos. Si estamos aquí, por ejemplo, en 0,95, pues por cada 3.000 dólares me pueden dar, por ejemplo, me lo invento, 2.900 dólares de inversión. Cuando el euro dólar está aquí abajo, no interesa comprar acciones americanas. ¿Por qué? Porque a poquito que suba el euro dólar se come mis beneficios. Por lo tanto hay que tener esto muy en cuenta, ¿vale? Ahora que estamos subiendo a la parte alta del euro dólar, ahora es cuando nos interesa mucho comprar acciones americanas, porque a medida, lógicamente, no va a descender en una semana y puede seguir subiendo, por supuesto, ¿eh? Tampoco hace tanto tiempo que estábamos a 1,23, a 1,25, incluso si nos vamos más para atrás, incluso teníamos 1,35, ¿no? Estamos hablando del año 2012, el año 2018, el año 2021, ¿vale? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora nos encontramos que estamos volviendo a subir otra vez a la zona de un dólar con 20 el euro aproximadamente, 1,25 puede llegar ahí perfectamente y depende mucho también de la crisis. ¿A quién favorece esto? Pues favorece muchísimo a las exportaciones americanas, es decir, lo que nosotros conocemos como importaciones. Por ejemplo, si nosotros queremos comprar un producto que en Estados Unidos está a 1.000 dólares, pues a nosotros nos va a costar aproximadamente 800 euros. ¿Vale? Tenemos una rebaja ahí bastante interesante. Lógicamente tendrá sus costes, sus impuestos y demás, ¿verdad? Pero ahora mismo los productos americanos se están abaratando mucho y por lo tanto los americanos aprovechan para vender más, nosotros aprovechamos para comprarles más. Vale, ¿cómo tenemos que actuar en el tema de las acciones? Pues cuanto más alto el euro dólar, mejor y más rendimiento vamos a sacar a medio y largo plazo. Es decir, imaginaros ahora en el caso de Nvidia, que ya sabéis que Nvidia, bueno, pues la pudimos comprar a 88, 87 dólares
y ahora ya ha superado los máximos anteriores, ¿verdad? ¿Cuánto miedo nos han metido en Nvidia y ha batido récord de precio? Imaginaros que esta situación nos hubiésemos encontrado con Nvidia, por ejemplo, en eurodólar en 1,25 por redondear, y directamente pues Nvidia estaba a $87, daba la casualidad, ¿no? Como cualquier empresa americana que podamos comprar ahora en cualquier sector. Bueno, pues si hubiésemos comprado Nvidia en ese momento a 1,25, se desploma el euro dólar, imaginaos que Nvidia sube hasta $170 y da la casualidad que el euro dólar también se desploma a 1. Bueno, no solo me llevo el porcentaje de Nvidia de casi el 90%, sino habría que multiplicar esa cantidad, además de eso, multiplicarlo por la caída que lleve acumulada, ¿vale? Imaginemos un caso, yo meto $3.000, 3.000 euros con paridad 1,25 en Nvidia, ¿vale? Eso significa que tengo que coger esos 3.000 euros y multiplicarlos por 1,25 y me darían $3.750, ¿vale? Esos $3.750, ahora yo los compraría en Nvidia, por ejemplo, $88, dividido entre 88 y me saldría que podría comprar 43 acciones. Ah, maravilloso. Pasa el tiempo y resulta que cuando el euro dólar esté aquí abajo, vamos a suponer que ha llegado a la paridad 1,1 y nos encontramos con Nvidia a $170. Pues perfecto, pues ahora primero hay que hacer los cálculos al revés. $170 menos 88 a los que lo compré yo por 43 acciones me daría 3, perdón que me he equivocado, eran 46 o 47. Vaya tela, 3.750 entre 88, 43 acciones. 170 menos 88 por 43 acciones serían $3.526 de beneficio, ¿vale? Ese sería simplemente el beneficio. Pero ahora resulta que cuando yo vaya a cambiar este euro dólar, ¿vale? Resulta que no lo tengo que dividir entre 1,25, sino entre 1. Es decir, me llevaría 3.526 euros de beneficio. Si en cambio lo hago al revés, imaginemos que yo compro lo mismo, Nvidia en 88, vendo en 170, pero lo hago al revés. He comprado en 1 y voy a vender en 1,25 el euro dólar. Bueno, pues 3.000 euros son $3.000 aquí. $3.000 entre 88, estoy haciendo los cálculos en directo, serían 34 acciones. Fijaros la diferencia, 34 acciones. Muy bien, 170 menos 88 multiplicado por 34 acciones me daría que tendría un beneficio de 2.788, es decir, 2.800 euros de beneficio. Pero ahora cuando vaya a recuperar mi dinero después de la venta, resulta que tengo que dividir entre 1,25. Dividido entre 1,25 y me saldría 2.200 euros de beneficio. Fijaros la diferencia, ¿eh? De 3.700 y pico a 2.200, exactamente con la misma operación. No es lo mismo comprar aquí que comprar aquí. Siempre hay que tenerlo muy, pero que muy en cuenta, ¿vale? Ahora se está acercando a zonas donde, bueno, pues podemos tener un poquito más la mano abierta a la hora de comprar acciones americanas, porque en un futuro cercano, cuando hablo de un futuro cercano en el eurodólar, pueden ser perfectamente 2, 3, 4 años, donde si compramos buenas acciones para mantenerlos a largo, saldremos doblemente beneficiados. Vamos ahora con a ver si lo digo bien, Jiren Digital para nuestro amigo Miguel, ¿vale? Esta es una empresa, una empresa china bastante baratita. Fijaros, estamos en el mercado de Nueva York, donde, bueno, pues vamos a empezar por lo esencial, ¿no? 517 millones de dólares, muy pequeñita, un 6,34% de dividendo a estos precios, que ha subido bastante, con un PER de 2,81, que diréis vosotros, ¿qué hiper barata? Bueno, cuidado, tenemos un PER 1,52, 0,68, 0,95, 1,91, ¿vale? Una empresa que se dedica, bueno, pues a poner en contacto a aquellas empresas y clientes que necesitan financiación y demás. Bueno, pues lo pone en contacto con IAs, con inteligencia artificial y con todos los medios digitales a su disposición. Fijaros también que el dividendo es súper barato para ello. Estamos hablando que no llega ni al 18% del beneficio anual y es un 6,34. Nos encontramos un PER muy bajito, pero bueno, dentro bastante más alto que la media de los últimos 4 años. Aún así no podemos decir que es una empresa hipercara, lógicamente. En cuanto a los informes, bueno, pues es una empresa que va creciendo linealmente en los ingresos, aunque tampoco todos los trimestres, siempre tiene sus pequeños baches, y que en los últimos 2 trimestres ha perdido bastante margen de beneficios, fijaros,
Ya tenemos los resultados anuales y fijaros cómo está el gráfico bien modificado por culpa de estos ingresos del 2018 y 2019 exagerados, pero fijaros cómo a partir del 2020, oye, pues va perdiendo ingresos, pero los están recuperando muy poquito a poco. En el último año, 2024, 806 millones de ingresos con 219 de beneficio, y en TTM, en los últimos 12 meses, bueno, pues son 828 millones, subiendo 22 millones de beneficio, con 186 millones de beneficio, que baja bastante, de 219 a 186. Con lo cual es una empresa que, oye, pues tiene más ingresos, menos márgenes, y eso es un problemilla. Con lo cual, si vemos el gráfico a medio plazo, porque fijaros qué barbaridad de caída ha tenido en los últimos años, acordaos que en el 2017 y 2018 tenía unos ingresos impresionantes con unos buenos márgenes y poquito a poco han ido cayendo los márgenes hasta tocar mínimos, ¿eh? Una empresa que la podríamos haber, le voy a quitar el ajuste por dividendo, la podríamos haber comprado perfectamente por encima de los 40 dólares, 45, incluso 50 dólares, y no la hemos podido encontrar a 40 céntimos. Tremenda caída tan brutal, ¿verdad? Bueno, pues si tenéis en cuenta el dividendo, el efecto del dividendo, ahora estamos en un momento en el cual la empresa, pues oye, ha tocado máximos aquí en cuerpo de las velas, que se me ha movido un pelín el Fibonacci, ahí, ha retrocedido muy bien hasta el 50% y ha continuado con la tendencia alcista. ¿Es una empresa que está barata? El PER nos está diciendo, el histórico del PER nos está diciendo que no. Que no. Y los fundamentales, tanto como en ingresos como en márgenes, pues nos está diciendo que todavía le podría quedar un poquito, un par de años de bajaditas. Así que hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Es una empresa que está hiper barata por PER, pero por el histórico de PER está muy cara, más de casi, pues cómo deciros, casi el doble de cara de lo normal en los últimos 4 años. Y por técnico, bueno, nos dice que según este gráfico, pues cualquier bajada por debajo de la media de 200 sesiones, en principio sería compra. Lo que estamos viendo aquí también es una triangulación simétrica. Si se rompiese esta triangulación simétrica, nos daría proyecciones más o menos a esta zona, es decir, muy por encima del impulso alcista, del 100% impulso alcista, y muy cerquito al 138.2, que serían 11 dólares por acción, ¿vale? Aquí me deja el corazón partido. ¿Qué hago? ¿Podemos comprar? ¿Podemos intentar una entrada por debajo de la media de 200 sesiones? Sí, se podría intentar, lógicamente siempre con poquito dinero. Ya sé que me repito mucho, pero acordaros que todos los días llega gente nueva al canal que no me conocía y por lo tanto siempre tengo que repetir los mismos mensajes de seguridad. Con poquito dinero podríamos intentar, estaríamos en la parte baja de esa triangulación simétrica, que si rompe la parte superior nos llevaría hasta los 11 dólares. Estaría bastante bien, ¿vale? Estaría bastante bien. Pero me dice el corazoncito que este gráfico de aquí tiene ciertas posibilidades de romper a la baja y encontrarnos precios bastante más baratos. Está ahora mismo prácticamente a 6 dólares, 5,90 y pocos. Bueno, pues podríamos incluso verla en 3 dólares sin ningún problema, ¿vale? Y eso no nos bajaría de un punto el PER, con lo cual ya la hemos visto a 0,60 y tantos, o sea que no es ninguna locura. Si estamos dentro, oye, que Miguel está dentro, pues perfecto, pues mantenemos posición mientras no marque ningún tipo de debilidad. Estamos muy atentos a esta triangulación, que por cierto voy a pintarla porque si no, otro día que hablemos de ella, pues no me voy a acordar. Vamos a ver. Esperad que se me ha movido. Más o menos esa sería la triangulación, quizás un poquito más para arriba. Ahí. Como veis estamos muy cerquita de esa base y la ruptura por la parte superior nos llevaría a esta proyección más o menos, que sería desde los 8,39 hasta la zona de los 5, bueno, pues 5,20, pues serían unos 3 dólares con 10 aproximadamente desde el punto de ruptura. Es decir, de 7,15, si rompiese en la zona de 7,15 nos llevaría hasta los 10,30 aproximadamente hasta esta zona de aquí, ¿vale? Interesante, está también triangulando, por cierto, no lo he dicho, está triangulando también en el MAC. Está interesante, pero está bastante cara, ¿vale? Bastante cara. Vamos ahora con Croda Internacional para nuestro amigo José, donde lo primero vamos a ver los fundamentales. Estamos en libras, ¿vale? Mercado británico. Tenemos una empresa de 4.000 millones de libras esterlinas con un 3,70 de dividendo, con un 26 de PER, donde hemos tenido una empresa que prácticamente está en torno a los 43, 40 de PER, y la parte inferior pues sería un PER 30 y con un mínimo de PER 14. Con lo cual ahora con un PER 26 pues prácticamente estamos en la mitad
de la evolución del PER, con lo cual no podemos decir ni que está muy cara ni muy barata, ¿vale? Incluso con esa pedazo caída que lleva, no podemos decir que está barata. Está en un precio muy normal. Seguimos por aquí y vemos una evolución positiva de la deuda. Lo que pasa que en el 2023 y 2024 sube un poquito con respecto al 22. Sigue siendo una empresa bastante endeudada, porque fijaros que necesita más de 3 años para pagar la deuda. Pero bueno, la evolución más o menos es positiva. En cuanto a los informes, por desgracia solo tenemos informes semestrales, con lo cual tarda bastante más en llegarnos el siguiente del 2025. Y como veis, como el anterior, bueno, pues tiene un pico máximo en la zona del 21 y el 22, de los años 21 y 22, y luego pues desciende en el 23, desciende en el 24, y fijaros, no solo baja en ingresos, sino que también desciende en beneficios. Pasamos de 171 millones a 158 en el 2024, pero es que es una empresa que en un año normalito podríamos superar los 300 millones. Fijaros en el 2021, 321, 200 millones en el 20, 224 en el 19, 230, 240 prácticamente en el 18. Bueno, pues ahora con 158 millones es el peor año de los últimos 7, con lo cual es una empresa que, oye, ha perdido márgenes por un tubo. En TTM, por desgracia, no tenemos datos, así que es una empresa que ha perdido muchísimos fundamentales. Fijaros en el técnico, aquí ya no trazo Fibonacci ni nada. ¿Por qué? Porque el técnico ya me está diciendo, oye, estamos en caída libre, ¿vale? Hemos bajado muchísimo, hemos llegado a precios incluso de la pandemia, donde ha tenido un pequeño rebote de gato muerto que no nos ha llevado a nada, más que ir a buscar la media de 200 sesiones, volver a estrechar las medias y otra vez para abajo. Decepciona en ingresos, decepciona en beneficio, pues otra vez para abajo. Rebote de gato muerto y otra vez está estrechando medias. Pero la cosa me está diciendo que o cambia muchísimo la situación o esta empresa seguirá bajando. Y estamos hablando de una empresa que está ahora mismo en torno a las 3 libras, ¿vale? O sea, los 3.000 peniques. No podemos decir que ya no le quede margen de bajada, ni muchísimo menos, ¿eh? Estamos hablando que podría seguir bajando y podríamos ir a buscar cualquier cap que hubiese en esta zona de aquí, que es desde los 2.700 hasta las 1.700 peniques, perdón, 1.700, 2.700 peniques de libra esterlina, ¿vale? Sin ningún problema, ¿vale? Así que esta empresa, Croda, es literalmente un no tocar en ningún momento. Hay que dejarla correr, a ver hasta dónde nos quiere llevar, si se sitúa en un precio más baratito, porque con un PER 27 no es hiper barato, ni muchísimo menos. Iberdrola, bueno, pues tanto Iberdrola como Endesa están dejando un gráfico bastante feo. Oye, enhorabuena a los que estemos dentro, pero es un gráfico bastante feo. Estamos empezando ya a subir de forma exponencial. Fijaros cómo se están abriendo las medias en forma de abanico en varias situaciones, en varias zonas del gráfico, lo cual es ciertamente peligroso. Fijaros cómo ha superado el 138.2, el 161.8 y ha ido a buscar los 17 euros por acción perfectamente, ¿vale? Que son el 138.2, se ha quedado en 16.75, a las puertas de tocar ese 200% del impulso anterior. Muy interesante. Bueno, vamos a ver los fundamentales. Nos metemos aquí. Una empresa con un PER 21, donde normalmente, bueno, pues tenemos casi un PER plano, donde vemos un máximo de un PER 21, PER 17, PER 17, PER 16 y PER 15, ligeramente hacia la baja, ¿verdad? Bastante plano. Y ahora resulta que nos encontramos con un PER 21. Un dividendo que, como las acciones de ayer, pues también nos entrega un PI, 3,14%. Empresa altamente endeudada, como todas las del sector, y la deuda va hacia arriba. Muy preocupante, sí, es muy preocupante. Y en cuanto a los informes, bueno, pues sorprenden con un 2025, un primer trimestre de 2025 espectacular, donde prácticamente tenemos ingresos extraordinarios de 2.800, casi 2.900 millones de euros con 2.000 millones de beneficio. Una auténtica babarrasada. De forma anual teníamos un máximo en el 2022, ha ido bajando en el 2023 y 2024, por eso el gráfico que tenemos. Y en TTM, fijaros, estaban 44.000 millones, vamos ya por 45.000, teníamos un beneficio de 5.600 millones, vamos por 4.800 millones de beneficio, ¿vale? Ya hemos incluido el primer trimestre del 2025. Lo que pasa es que el último trimestre de 2024 afecta mucho a las cuentas. También es cierto que en el primer trimestre
del 2024 comparado con el primer trimestre de 2025, fijaros, no tienen ni punto de comparación, ¿eh? 2.700 millones de ingresos, 2.900 millones de ingresos, prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que los márgenes aquí eran 2.700 millones y aquí 2.000 pelados, es decir, prácticamente un 40% menos, ¿vale? Perdón, un 30% menos, hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿vale? Comparamos trimestre con trimestre del año. Es decir, estamos ahora mismo en una empresa que ya se está empezando a pagar muy cara. Muy cara. Eso no quiere decir que no siga subiendo, por supuesto que no. Ya hemos visto en muchas empresas que estos movimientos son muy especulativos y nadie sabe dónde va a parar. Nadie lo sabe. Pero en un momento determinado se parará y se dará la vuelta con unas caídas muy abultadas. Muy abultadas, ¿vale? Así que hay que tener mucho cuidado con esta empresa. En Endesa se ve quizás un poquito mejor el movimiento exponencial y la apertura en abanico de las 4 medias. Esto sí que es súper peligroso, ¿vale? Estamos exactamente en la misma circunstancia, por eso me gusta mucho traerlas juntas. Fijaros, primer trimestre del 2024, 5.460, bueno, 5.500 millones de ingresos, 292 de beneficio. Primero del 2025, 5.800, pero con 583 millones de beneficio. Es decir, supera con creces el beneficio y los ingresos del 2024. De forma anual pasa exactamente igual que la anterior, máximos en 2022 y luego va cayendo en el 23 y en el 24. Y en TTM, pues fijaros, teníamos 21.000 millones de ingresos, 21.300 que llevamos en el 2025, en TTM, perdón, no en el 2025, en TTM. 1.900 millones de beneficio, 2.200 millones de beneficio en TTM. Y eso es porque el cuarto trimestre del 2024 para Endesa fue muchísimo mejor que para Iberdrola, ¿eh? Estamos quitando este trimestre de aquí, que es el peor de los 5, e incorporamos este de aquí, que es uno de los mejores, en cuanto a beneficio es uno de los mejores de los últimos 5, con lo cual mejora bastante la situación. No lo he dicho, pero tiene un PER 13. Venimos aquí, ya tenemos una fluctuación más grande en el PER, pero tenemos un PER 17, un PER 15, un PER 7, un PER 26, un PER 11. Con lo cual un PER 13 pues no es un PER caro, ni mucho menos, ¿vale? No es como en Iberdrola, que nos encontramos en la parte superior y habíamos superado el máximo de los últimos 5 años. Aquí todavía queda pues cierto beneficio, cierto incremento en la capitalización, entre comillas, ¿vale? Porque nadie sabe dónde puede darse la vuelta Iberdrola. Y en cuanto a la deuda, pues fijaros, ha evolucionado bastante mejor que Iberdrola, donde en los últimos años ha reducido muchísimo su deuda, pero sigue siendo una empresa altamente endeudada, ¿eh? Muy endeudada. Todavía tiene que mejorar bastante la situación. Estamos hablando de una empresa que necesita unos 6 años para pagar la deuda. Lo dicho, ha superado el 138.2, el 161.8, el 200% y ahora quiere ir a por el 238.2 de Fibonacci, tranquilamente, que sería unos 20, casi 29 euros por acción y todavía tiene margen, estamos a 26,46 y me da la sensación de que no se quiere quedar ahí, sino que quiere seguir avanzando. Veremos si es verdad. Lo que pasa es que ya nos estamos metiendo en un proceso más especulativo que otra cosa. Hay que tener mucho cuidado con estas subidas verticales, que luego vienen ataques bajistas muy potentes. IAG, bueno, pues esta triangulación tonta que he dibujado yo aquí así al azar, pues la acaba de romper, dejándonos un gap alcista tremendo el otro día, el día 23 de junio, donde nos deja un gap que va desde los 3,5 euros hasta los 3,78 euros. Una barbaridad. Ha entregado ya el dividendo, no sé si os lo ha pagado, yo no lo he recibido, el de 6 centésimas, 6 céntimos de euro. Y bueno, pues se ha roto esta triangulación que no vale para nada, ¿eh? Simplemente es un dibujo y esto era un proceso bastante probable que podría hacer. Todavía no ha superado estos máximos de aquí, que es decir 3,99 aproximadamente. Seguimos en la zona de 3,96. Para mí es pues un gráfico bastante bonito, ¿verdad? Podría haber corregido un poquito más abajo, dejándonos ya una triangulación de más duración, pero el gráfico es lo que es. Manda la cotización y yo no. ¿Yo qué le voy a hacer? Yo pensaba que esto era lo más probable, pues no me ha hecho ni puñetero caso. Así que cuidadín. Fijaros también lo que os decía en Endesa y Iberdrola, cómo IAG, desde que rompió esa famosa barrera de los 2,16 euros y luego 2,30 euros, cómo se ha ido abriendo en abanico las 4 medias, ¿verdad? Luego, después de subir hasta los 4,40, por cierto, ya he descontado el dividendo, tengo que corregir el gráfico, ahí está.
y ahí está. Bueno, pues se ha corregido muchísimo, ¿no? Ha llegado a ese máximo que nadie sabe dónde puede estar, pero lo que sí sabemos es que cuando se abre el abanico, luego bajadita que te crió para luego, oye, estar más tiempo intentando asentar un poquito las medias antes de continuar con la tendencia alcista. Bueno, pues esto es perfectamente una cosa que le podría pasar a Endesa y Iberdrola. Lógicamente no van a bajar a los precios anteriores, ni muchísimo menos, ¿no? Pero las caídas pueden ser muy verticales. Lo digo para la gente que siempre llega tarde a un valor y luego se sorprende con unas caídas que son muy pero que muy abultadas. Y seguimos por último con Farmamar. ¿Qué ha pasado? Ha entregado, ya descontó el otro día, los 80 céntimos de este pseudo dividendo, que no es un dividendo, es una prima, ¿vale? ¿Y eso qué significa? Pues que no hay retención del IRPF. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Que en realidad lo que te han hecho es darte un premio en el cual te acaban de rebajar 80 céntimos tu precio de compra. ¿Y eso qué significa? Pues que no es un dividendo, ¿vale? No es un dividendo. Y por lo tanto no puede estar declarado en la zona de los dividendos en la declaración de Hacienda. Lo digo por si alguno de vosotros os hace como yo, que yo me hago mi propia declaración de Hacienda. Tenéis que tener en cuenta que esto no es un dividendo, no lo podéis meter como un dividendo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se declara? Pues tenéis dos opciones. La primera es la más válida. Lo que tenéis que hacer es calcular vuestro precio medio cuando vayáis a vender las acciones, ¿vale? Vuestro precio medio, y ese precio restarle 80 céntimos. Es decir, es como si hubieseis comprado 80 céntimos el precio medio de todas vuestras acciones. Mucho ojo con este dato, es muy importante. De todas las acciones que tengáis compradas hasta el día de hoy. Bueno, hasta el otro día que se descontó, ¿vale? Esto es muy importante. Imaginemos, yo qué sé, una persona tenía 200 acciones a 50 euros de media. 200 acciones, 50 euros de media. Y el día de mañana las quiere vender, a la hora de poner tu dinero de venta y tu dinero de compra, tienes que asegurarte que tú no las has comprado a 50, sino que las has comprado a 49,20. Le tienes que restar esos 80 céntimos. ¿Qué pasa si yo no las vendo todas? Pues tienes que tener un Excel, yo tengo un Excel donde apunto todos mis movimientos, todas mis compras, mis ventas, con fecha, precio de compra, precio de venta, precio de tal y cual, ¿vale? Tienes que hacer un Excel con una nota bien clara que digo, oye, de las 200 acciones que vendí, que compré, solo vendí 100. A esas 100 también le tienes que restar los 80 céntimos. Y a las que te quedas, te tienes que acordar el día que las vendas que también le tienes que restar los 80 céntimos. Eso tiene que ser así. Si mañana compras otras 100, ¿vale? A esas ya no le tienes que restar los 80 céntimos a la hora de venderla, ¿vale? Porque esas ya no van sujetas con la prima de emisión. Solo afecta a la prima de emisión las que tuvieses compradas el día en el que se descontó, que fue el miércoles 25, ¿vale? O sea, hace 2 días. Eso lo tenéis que tener muy claro. Otra forma de hacerlo, pues en vez de descontarle los 80 céntimos al precio de compra, pues le puedo descontar los 80 céntimos al precio de venta. También es válido. Mientras le cuadre las cuentas a Hacienda, también es válido. Yo prefiero siempre el primer método, ¿vale? Porque así lo dejo bien claro a Hacienda. Oye, yo las he comprado 80 céntimos más baratas, por lo tanto voy a tener que pagar un poco más de IRPF. Bueno, pues también lo podéis hacer a la venta. Oye, ¿por cuánto las he vendido? ¿Por 225, que decía el de cosas de bolsa? No, las he vendido a 224,20. ¿Vale? Tienes que restarle esos 80 céntimos si quieres. Yo prefiero el otro, ¿eh? Descontarlo a la compra. ¿Lo podéis descontar a la venta? También, no hay absolutamente ningún problema. Mientras a Hacienda le corresponda, a Hacienda le cuadre que tú has recibido, yo qué sé, pues ponle que 200 euros, ¿vale? Por redondear un poco la cifra. Si tú has recibido 200 euros, esos 200 euros a la hora de vender los tienes también que reflejar. Pero cuando las vendas todas, si las vendes todas, le quitas 200 euros. Si las vendes parcialmente, pues tienes que ya calcular. ¿He vendido la mitad? Pues tienes que restarle 100. Cuando vendas la otra mitad, otros 100 que le tienes que quitar, ¿vale? Es muy importante, ¿vale? No os metáis la pata con Hacienda, que Hacienda, pues somos todos, menos algunas personas, ¿no? Como dijeron en un juicio, que se creyeron la publicidad. Bueno, pues Hacienda somos todos, no metáis la pata, que os van a hacer una complementaria. Y siempre pues es un poquito desagradable. Por lo demás, Farmamar sigue exactamente igual. Yo no sé qué es lo que lió Farmajumpy se llama,
el otro día, pero me mandó un miembro del canal ahí con unas noticias que hablaba de Pazares, que ponía a su medicamento competidor como la mejor opción, que era maravilloso, que tal y que cual. Bueno, yo no sé qué está liando la gente por ahí, pero a mí me consta que es exactamente al revés. Bueno, pues haya cada uno con sus opiniones, ¿verdad? Y menos pues gente pues que, oye, pues hay cierta enquina, no sé muy bien por qué, hay cierta enquina con ciertas acciones, no sé el motivo, me encantaría saberlo, pero no es exactamente como se estaba diciendo. Entonces, una cosa es hacer un comentario sin maldad y otra cosa es meter la pata hasta el fondo, ¿vale? Con cierta maldad. Eso habría que vigilarlo, tener mucho cuidado con esos comentarios. Y por supuesto, no os creáis muchas cosas de lo que hay en las redes sociales. Muchas veces son muy mal intencionadas. Tener cuidado. A seguir a la espera. Veremos a ver qué es lo que pasa. Todavía queda un mundo para ver aprobaciones, ingresos y demás. Nos queda muy poquito, pero ya hemos pasado lo peor de la acción, ¿verdad? Que comentábamos aquí, que esto era la zona del desértica, íbamos a cruzar el desierto, lo íbamos a pasar muy mal y llegaría un momento en el cual la acción pues iba a responder a precios más normales. Ya hemos llegado a esa zona, lo que pasa es que hay mucha gente pues que desespera y tiene el corazón así un poquito achaflado. Pues no nos queda otra que esperar, hay que esperar, ¿vale? Ya veremos aprobaciones, ya veremos pues los ingresos debido a los contratos con YAD, ya veremos ingresos por la venta del medicamento, ya veremos a ver qué es lo que ocurre con su medicamento competidor, pero es lo que hay. Toca esperar un poquito más. Así que pasar buen fin de semana y un saludo a todos. Chao.